Bienvenidos a Metro por Colombia, el programa institucional de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República. Un espacio de reflexión donde los colombianos podrán reflexionar sobre los temas atinentes al desarrollo legislativo del territorio en nuestro país. Dando avance a la recientemente expedida Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, se instaló la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial encargada de proponer políticas públicas y desarrollos legislativos tanto al Gobierno Nacional como al Congreso de la República. Veamos la siguiente nota. Dando impulso a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, el Gobierno Nacional conformó e instaló la Comisión de Ordenamiento, la cual tendrá la función de coordinar y liderar los temas en materia pública para las entidades territoriales, entre ellas las que tienen que ver con descentralización. Con la conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, el presidente Juan Manuel Santos señaló que este organismo será el encargado de ayudar a materializar y llevar a buen término las herramientas que contempla la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Esta comisión, entre otras tareas, va a evaluar, va a revisar, va a sugerir políticas, desarrollos en el campo legislativo y criterios que podamos usar con el fin de mejorar la organización del Estado en el territorio. Asimismo, fue instalada la primera sesión oficial de la Comisión de Ordenamiento Territorial por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Y esta comisión resulta fundamental a la hora de orientar al Congreso en aspectos técnicos de gran importancia. Áreas metropolitanas, la ley de distritos, el nuevo código de régimen municipal, el nuevo código de régimen departamental, es la gran oportunidad para expedir también la legislación complementaria del ordenamiento territorial. La comisión sesionará de manera ordinaria cada 6 meses y se encargará de crear un gran observatorio de los gobiernos locales para medir, apoyar y complementar los esfuerzos de las entidades territoriales. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial introduce importantes herramientas para el desarrollo del Estado en su territorio. Una de ellas, entre las más importantes, son las regiones administrativas y de planificación. Para tratar a profundidad este tema, tenemos como invitados a los honorables senadores Aurelio Iragorri Ormaza y Juan Manuel Galán Pachón, profundos conocedores del tema y coponentes del concepto previo para la constitución de la región administrativa y de planificación especial entre Bogotá y Cundinamarca, denominada Región Capital. Bienvenidos, honorables senadores, a Metro por Colombia. Honorable senador Aurelio Iragorri Ormaza, explíquele a la audiencia de Metro por Colombia en qué consiste la herramienta institucional de la región administrativa y de planificación en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Es para el país un instrumento novedoso que nos da señales muy claras de cómo a nivel de las regiones podemos asociarnos y constituir realmente este tipo de regiones. Y ahora con los temas de orden económico adicionales creados por el acto legislativo 05 del 11, se da una gran importancia en el tema de la distribución de regalías precisamente a ese tipo de organizaciones conformadas por departamentos limítrofes que tienen problemas similares, como el caso, por ejemplo, de nuestra integración del suroccidente colombiano entre Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Allí hay una coincidencia muy sensible desde el punto de vista de que el Pacífico colombiano, zona del litoral, es el que concentra el mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas. Por eso es muy importante que le demos celeridad a ese tipo de integraciones para que podamos tener un desarrollo mucho más armónico y poder utilizar los nuevos instrumentos que desde el punto de vista de financiación del desarrollo tiene Colombia. Lo de Bogotá y Cundinamarca es el primer ejemplo y estamos muy ilusionados
con mi querido colega, el doctor Galán, el doctor Guevara, de que le demos mucha celeridad a esa integración que se requiere desde hace mucho tiempo, porque no podemos tener en Bogotá, donde se maneja el país, en Cundinamarca, 4 o 5 diferentes organizaciones para el manejo ambiental. Eso es una ridiculez que sigue existiendo. He visto una gran voluntad de las administraciones salientes y creemos que es muy importante el que nuestra comisión rinda rápidamente los informes correspondientes para que se pueda llevar a cabo esa gran integración. Gracias, honorable senador. Senador Juan Manuel Galán, el artículo 16 de la nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establece la figura del concepto previo para constituir las regiones administrativas y de planificación. Por favor, explíquele a nuestros televidentes en qué consiste y cómo se tramita. Bueno, yo creo que retomando en parte las palabras del senador Iragorri, desde la Constitución del 91 se generó una situación atípica para la región de Bogotá y Cundinamarca que no se vive en otras regiones del país. Bogotá y Cundinamarca están totalmente aisladas, separadas. Uno no puede votar para gobernador de Cundinamarca en Bogotá, ni puede votar para asamblea del departamento en Bogotá, lo que no ocurre en Cali, lo que no ocurre en Medellín y lo que no ocurre en otros distritos como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, que están reconocidos como tales en la Constitución del 91. Ese vacío que quedó en la Constitución del 91 y que se dejaba la puerta abierta para que una ley de ordenamiento territorial lo llenara de alguna manera, hasta ahora se está llenando a través de la Ley 1454, que va a permitir, la Ley de Ordenamiento Territorial, crear una instancia de coordinación institucional para que Bogotá y Cundinamarca le den visión conjunta a su desarrollo. Es decir, Bogotá, el 100% de su energía eléctrica, de su abastecimiento en alimentos y de su agua, viene de la región periférica de Cundinamarca, ni siquiera de la sabana. Entonces, creo que esa integración está impuesta por unas realidades económicas, culturales, políticas y comerciales que la ciudad y el departamento han venido ignorando desde hace mucho tiempo. Con este concepto previo que vamos a expedir, lo que vamos es a brindar la herramienta para que el proceso de reglamentación y de aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial, que repito, llenó ese vacío que dejó la Constitución del 91, pueda seguir avanzando y tenga una instancia institucional que continúe el proceso ya desarrollado, que se ha traducido, por ejemplo, en una construcción de abajo hacia arriba, es decir, a través de la Comisión de Competitividad, a través de la Mesa de Coordinación Regional y de Integración Regional, que ha trabajado desde el 2001 hasta el 2007, y de los 2 documentos COMPES, que son el del Río Bogotá y el del Aeropuerto El Dorado, que son los 2 grandes macroproyectos sobre los cuales ya existe una política trazada a través de COMPES que va a permitir seguir avanzando gracias a este instrumento que vamos a hacer aprobar junto con los colegas, el senador Iragorri y el senador Guevara. Senadores Iragorri y Galán, vamos a unos pequeños mensajes institucionales y regresamos enseguida a Metro por Colombia. Honorables senadores Iragorri y Galán, esta región capital es la primera que solicita concepto previo para constituirse como tal, de acuerdo con lo que señala la ley orgánica recientemente sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. ¿Qué perspectiva le ven ustedes como ponentes de este primer caso en relación con la búsqueda de la autonomía administrativa, presupuestal, pero no autonomía política, porque tratamos es
el estadio de la región administrativa y no la región territorial, referido a otras partes del país que también tienen similares características. Tal como lo dice mi queridísimo colega, el doctor Galán, este es un verdadero ejemplo de cómo debemos reestructurar el manejo de cosas comunes que desafortunadamente por los grandes vacíos de orden constitucional ha estado pues gobernando al país. Yo creo que este primer ejemplo debemos darle toda la celeridad del caso porque es un punto de partida muy positivo y desde allí obviamente deben partir las iniciativas complementarias en las diferentes regiones de Colombia, como hablaba yo hace un instante, el tema del sur, el occidente colombiano, con tantas afectaciones de orden social, especialmente en el tema de inseguridad, que está obviamente muy relacionado con el tema del atraso de la región, y qué decir también de los temas del litoral atlántico, en donde hay novedosas expectativas con los nuevos gobernantes. Yo creo que allá muy especialmente hay que escucharlos también, porque en 30 y tantos días tendremos una nueva presencia, una presencia novedosa de gentes que acaban de ser elegidos y que van a gobernar sus regiones, sus departamentos durante 4 años. Lo de la Sierra Nevada, lo del Cesar y la Guajira es un tema muy importante y obviamente muy diferente a lo que representa la otra zona. De manera que tenemos unos retos en la comisión fundamentales para abordar, y afortunadamente todos hemos demostrado una gran voluntad de poder producir lo que el país requiere y lo que nuestras regiones requieren para que nos integremos. Senador Galán, su punto de vista sobre este mismo tema, por favor. Pues Gregorio, yo creo que es muy importante subrayar que no todas las regiones están buscando lo mismo con la Ley de Ordenamiento Territorial. Yo creo que es importante señalar que la región Bogotá-Cundinamarca no está buscando tanto autonomía como coordinación institucional para un desarrollo conjunto entre Bogotá y Cundinamarca, una instancia institucional, unos dolientes institucionales claramente establecidos con una política clara de coordinación, sobre todo entre lo que es Bogotá y la periferia de Cundinamarca, porque a veces se ha visionado la región capital como solamente incluyendo la sabana y los municipios que están en la sabana. Y resulta que eso preocupa a la periferia porque eso generaría grandes desequilibrios para el resto de la región. La región Caribe busca otra cosa, la región Caribe busca una autonomía, más recursos y de alguna manera independencia de Bogotá para poder invertir y gastar esos recursos, mientras que lo que Bogotá y Cundinamarca buscan es más coordinación, más integración. Después del río Bogotá y del aeropuerto El Dorado, creo que el tren de cercanías es uno de los proyectos emblemáticos de esa integración que se está buscando para que ese tren pase por Bogotá, pero también comunique varios de los municipios que están en la sabana de Bogotá y que estamos corriendo un gran riesgo de lo que ocurre ya, por ejemplo, entre Mosquera y Funza, que están colindando y se genere una gran mancha de aceite urbana desordenada en la sabana sin ninguna planeación entre esos municipios y entre esas ciudades. Yo creo que eso es importante señalarlo para resaltar que la región Bogotá-Cundinamarca quiere un camino más de coordinación que de autonomía. Durante mucho tiempo, honorables senadores, se asimiló en Colombia descentralización con municipalización y eso marcó
institucionalmente al país. Hoy día ese concepto está prácticamente superado. ¿Cómo mirar hacia el futuro en una escala regional, doctor Aurelio Iragorri? Hoy veíamos como información económica algo que nos debe satisfacer, que es el gran incremento que tendrá la nación de recursos provenientes de elementos tan importantes como el petróleo. Lo del carbón es súper novedoso, y si se logra organizar lo del oro, lo que se ha previsto con relación a las regalías será prácticamente incalculable. Yo soy muy optimista de lo que allí va a suceder, de allí la importancia de que produzcamos esas integraciones de nuestros municipios, de nuestros departamentos, y podamos tener una captación mejor y mayor de esos recursos, que deben estar obviamente aislados de lo que es el manejo directo del presupuesto nacional. No debemos confundir una cosa con la otra, debemos complementarnos. Yo soy optimista de lo que le pueda pasar al país, y es obvio que nos corresponde ayudar a los departamentos a la consolidación de esas regionalizaciones, de esos consorcios de municipios que muchas veces la misma geografía los define. De manera que el trabajo que se nos espera es un duro trabajo. Senador Juan Manuel Galán, usted ha sido amigo siempre de la descentralización integral, fiscal, administrativa y política. Ahora, con la regionalización, se recoge un poco a un nivel intermedio entre lo nacional y lo local muchas competencias y muchas capacidades de gestión. ¿Cómo cree usted que eso va a potenciar y a favorecer la gestión de los nuevos mandatarios recientemente elegidos? Bueno, yo creo que no podemos dejarnos caer en el falso dilema regionalización o municipalización. Yo no creo que haya que escoger entre las dos, y de hecho tampoco creo que el proceso de municipalización en Colombia sea un capítulo de nuestra descentralización superado. Creo que si hay gente todavía diciendo hoy que la elección popular de alcaldes y gobernadores fue un error y que eso hay que reevaluarlo por los casos de corrupción, por los problemas a veces en los municipios de mal manejo administrativo, no se debe a que tengamos elección popular de gobernadores y alcaldes, sino se debe a la debilidad institucional de muchos de nuestros municipios. Y creo que el gran capítulo pendiente en la agenda de descentralización en nuestro país, antes de pensar en las regiones, que son muy importantes para trazar esas integraciones de macroproyectos regionales y no duplicar esfuerzos y recursos escasos, tiene que ver con fortalecer las instituciones de los municipios. Yo he insistido mucho en fortalecer las instituciones de planeación, que son tremendamente débiles. Yo pregunto, por ejemplo, qué capacidad institucional tiene la Secretaría de Planeación del municipio de Puerto Gaitán Meta, que es el que más recibe hoy regalías por concepto del petróleo. Tiene un banco de proyectos de inversión bien organizado, tiene un personal técnico calificado para evaluar y viabilizar esos proyectos. Yo creo que la transferencia de recursos, competencias, funciones y poder que desde los años 80 se está dando de la nación a los municipios debe complementarse con una capacidad institucional de absorción de esas nuevas funciones, de esos nuevos recursos, porque si transferimos recursos, transferimos funciones y transferimos poder a unas instituciones débiles, hay que ver los consejos municipales, la debilidad que tienen para hacer control político, la debilidad que tienen para participar en el proceso de planificación del municipio. Ahí hay unos desequilibrios entre los poderes a nivel municipal, que si los tenemos a nivel nacional, imagínese usted la dimensión de ese desequilibrio a nivel municipal. Entonces yo creo que tenemos que fortalecer mucho más
nuestras instituciones municipales para que esos municipios fortalecidos puedan generar ese proceso regional que estamos en este momento visionando hacia adelante. Se podría deducir que una de las tareas principales de las nuevas regiones, las administrativas y de planificación, estaría orientada entonces a buscar el fortalecimiento del poder local para hacer sinergia y evitar que el centralismo exacerbado eche por tierra los esfuerzos que se han hecho durante los últimos 25 años desde la reforma de 1886 con la elección popular de alcaldes. Nuestro proceso no es un proceso incompatible entre fortalecer las regiones y fortalecer los municipios. Y yo creo que hemos avanzado mucho, hay que avanzar aún más, pero esos procesos, digamos, de formación de funcionarios, de capacidad institucional, hay que enviar mensajes desde el centro, desde Bogotá, mucho más poderosos en ese sentido. Creo que Bogotá no puede acusar siempre a los entes territoriales de ser los corruptos y de que por eso hay que quitarles esas funciones y esos poderes y esos recursos que se les dieron porque no los supieron manejar o porque los malgastaron, con la supuesta idea de que aquí en Bogotá sí se administran bien y sí se toman buenas decisiones frente a la inversión de esos recursos. Yo creo que lo que hay que hacer es promover, además con instancias internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, como el PNUD, como diferentes instancias, fortalecimiento institucional para los entes territoriales, programas muy fuertes de fortalecimiento institucional. A nosotros durante muchos años nos vendieron esa idea anglosajona importada de que lo que contaba era la sociedad civil y los proyectos de crédito internacional muchas veces se contrataba su ejecución a través de fundaciones o organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil porque las alcaldías no eran confiables, los entes territoriales públicos no eran confiables y había que hacerlo a través de terceros. Hoy esa idea se está reevaluando, pero pues eso tiene que ver también con el fortalecimiento de los procesos partidistas en nuestra democracia local. Tenemos partidos tremendamente débiles que generan una gobernabilidad débil por su propia debilidad y eso a su vez genera instituciones locales políticamente débiles y sin herramientas e instrumentos para pesar en la planificación a nivel municipal. Yo creo que si tenemos municipios fuertes en materia de planificación, eso puede irradiarse a nivel de la región en fortaleza y en visión pertinente y adecuada sobre proyectos que no redunden y no repitan esfuerzos y recursos como en muchos procesos de planificación lo hemos visto. Senador Iragorri, su punto de vista sobre ese aspecto tan genérico del tema territorial. Yo creo que tenemos, comparto las posiciones de mi querido colega el doctor Galán, pero es un momento muy importante en que podamos utilizar bien los recursos de ciencia y tecnología y que la juventud que quiere estudiar y que quiere mejorar sus condiciones de estudio, pues no haga esos llamados de subirse aquí en la plaza de Bolívar a dañar el árbol de Navidad que quiere hacer la administración municipal, departamental o distrital, para decir que es importante que se cambie la ley 30. Eso yo no lo había visto nunca. Y me parece sumamente curioso ese tipo de metodología que de ninguna manera comparto. Y eso hay que decirlo. Yo creo que los silencios que muchas veces guardamos por respeto a otras instituciones son silencios complacientes que no le sirven al país. Yo sí quiero desde aquí decir que no estoy de acuerdo con ese tipo de métodos. Ahora, con lo que vamos a tener de nuevos recursos, seguramente podremos hacer cosas muy importantes. Y vale la pena que las instituciones que el país tiene en el tema de adiestramiento de funcionarios
a los alcaldes recientemente elegidos, pues se les hagan unas inducciones muy concretas, muy precisas, especialmente sobre el tema de nuevos ingresos, en lo de regalías, que seguramente va a cambiar la gran estructura presupuestal del país. Yo creo que se van a doblar los ingresos a nivel municipal. De manera que hay que solicitarle al gobierno nacional que sea mucho más agudo en el adiestramiento a estos nuevos alcaldes, y a nosotros a nivel regional pues nos toca ayudarles a ese número significativo de concejales, de diputados y de alcaldes que acabamos de elegir, para que se pongan a tono con lo que se requiere para gobernar mejor a Colombia. Este es Metro a Metro por Colombia. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos enseguida. Senador Juan Manuel Calampacho, brevemente unas conclusiones sobre los temas que hemos esbozado apenas en este programa de Metro a Metro por Colombia. Bueno, decir que es muy importante el proceso que adelanta la región capital, la integración Bogotá-Cundinamarca. Bogotá representa la octava economía a nivel latinoamericano, le aporta más del 30% del Producto Interno Bruto a la nación. Más de 800 empresas extranjeras están establecidas en Bogotá. Y Bogotá pues no se puede aislar de Cundinamarca. Tiene que haber posibilidad de coordinación institucional. Bogotá no está buscando autonomía, sino está buscando coordinación, lo propio Cundinamarca. Eso es muy importante porque, claro, las otras regiones se pueden sorprender o se pueden alarmar al ver que la ciudad que le aporta el 30% del Producto Interno Bruto a la economía nacional esté pensando en buscar autonomía y en, de alguna manera, aislarse del resto de la nación. Ese no es el caso. Yo creo que sería muy importante plantear la idea de que haya una integración también política, que podamos votar para gobernador acá en Bogotá, que podamos votar para asamblea departamental acá en Bogotá y que sigan esos proyectos grandes, regionales, de integración en el manejo del agua, de los alimentos, y uno que yo quiero subrayar, que no he mencionado, que es la red terciaria. Yo creo que las regiones tienen en su planificación que hacer un gran esfuerzo en darle prioridad a la red terciaria, porque la red terciaria es lo que más nos piden, y me corregirá mi colega Iragorri, que me lleva muchísimos años de experiencia en la política, que sabe que lo que más nos piden en la provincia y en las regiones a los políticos es red terciaria, es vías, porque si se abren vías, se abre posibilidad de que los campesinos saquen sus productos, de que haya comunicación, flujo de información, que la fuerza pública pueda reaccionar y hacer presencia rápidamente en una zona. Pero si no hay una vía y hay que llegar por helicóptero, o hay que llegar a lomo de mula por caminos de herradura de la época de la independencia, porque son unas trochas, pues eso es subdesarrollo, es falta de competitividad. Entonces la red terciaria es lo que va a derrotar a las BACRIM, es lo que va a derrotar el narcotráfico, la minería ilegal, es lo que va a traer desarrollo, prosperidad. Entonces ese rubro en la planificación regional creo que tiene que ser absolutamente prioritario. Doctor Aurelio Iragorri, en el mismo sentido. Sí, mi gran batalla desde el año pasado, cuando estudiamos el presupuesto de esta audiencia, y en el estudio del plan de desarrollo fue eso, precisamente el que los municipios tuvieran una autonomía presupuestal para manejar sus vías terciarias. Se logró un recurso importante que hay que valorarlo, puede llegar a entre 400 y 500 millones por año, por municipio, lo cual le daría un instrumento ideal
a todas las regiones, porque únicamente una región puede producir lo que es susceptible de transportar, de lo contrario estamos perdidos. Y vale la pena también, me gusta mucho esa coincidencia que es muy importante y que tuve muchos contradictores, curiosamente, en el Congreso, por hacerle como el juego al gobierno, esas cosas malentendidas, pues, de que si un ministro dijo esto, se demuestra el gobiernismo entregándose al señalamiento del ministro. No, a nosotros nos han elegido para otra cosa. Entonces, un complemento ideal es el tema del manejo de las aguas. El tema del manejo de las aguas, como todos sabemos, el agua es la vida. En unas regiones se preocupan o nos preocupamos únicamente por captar un agua de una fuente, medio tratarla y vendérsela al usuario, pero nunca nos preocupamos por la entrega. Esa agua debe ser tratada para no contaminar la fuente que recibe esa agua ya servida. Yo creo que hay que darle a eso un vuelco. Y hay necesidad, y por eso presenté el proyecto de acto legislativo que tiene que ver con el tema reglamentario de las leyes, de que el Estado no nos siga poniendo conejo con los decretos. Algo es lo que pensamos los legisladores, y un ministro, un viceministro, un hombre de cuarta categoría monta un decreto acabando con la ley. De allí la importancia de que conozcamos previamente, antes de que el decreto sea expedido, ese borrador en nuestras comisiones de origen para ver si están las comisiones de origen de esa ley de acuerdo con lo que dice el decreto. Por ejemplo, la ventanilla única en el tema de aguas. Esos son recursos municipales. Nos quitan allí un porcentaje altísimo para manejar una burocracia aquí en el ministerio hoy. Hay que echar las cartas de vivienda. ¿Dónde quedó el tema? Sí, ¿dónde quedó el tema? Entonces, sí, yo tengo la suficiente autoridad profesional para hablar del tema, aunque se me enoje la ministra o el ministro o el viceministro, porque ese tema de la ingeniería pues nos ha dado ese tipo de solvencias en el tema regional, y ya, como tú lo decías, la experiencia de estar inmerso en el desarrollo regional pues no digo nos califica, sino que nos obliga a decir lo que realmente sentimos en defensa de las regiones que representamos. Muchísimas gracias, honorables senadores Juan Manuel Galán Pachón, Aurelio Iragorri Ormaza, distinguidos miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial y conocedores como ninguno de estos temas de la organización del Estado en lo territorial. Nuestro tiempo ha concluido. Soy Gregorio El Hach, secretario general de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Hasta una nueva emisión de Metro a Metro por Colombia.